Buen día, soy Esteban Valderrama de Opina TV y hoy vamos a hablar con Antonio Rivas de esta coyuntura política. Buenos días, Antonio. Cuéntame, por favor, ¿cómo hemos llegado a este escenario electoral? En el tren eléctrico. A ver, Esteban, te cuento. Todas las elecciones tienen sus problemas, fallas, errores, equivocaciones. En todas las elecciones pasa lo mismo. O sea, acá el asunto es que el Jurado Nacional de Elecciones diga, ganó fulano y se acabó. O sea, no pueden imputar más actas porque las actas están todas fotografiadas, ya saben quién ganó. Imputar significa dinero. Y ellos no tienen, o sea, además ya no tienen techo. Solamente yo no quiero pronosticar o decir ganó fulano, pero las noticias son obvias y solamente estamos esperando que el jurado pues anuncie, ¿no? Proclame al ganador. Ok, ese es un lado. El otro lado, la problemática que sucedió en el asunto del reconteo. Eso es lo más normal. En todas las elecciones ha sucedido lo mismo. Alan García, la última que hizo el sombrerito. O sea, todas han tenido este tipo de problemas, algunos en mayor escala, otros en menos, ¿no? Lo que pasa es que ahora la parte de Keiko tuvo pues buena cantidad de personeros y eso permitió que ellos tomaran fotos a sus actas y eso les ha valido, ¿no? Ahí están en la lucha. Ya, Hay pero ¿cómo que... explicas esta situación extraña? Porque es lo que muchos peruanos sienten que justamente es que empiezan anunciando que Keiko lleva la ventaja, después Sánchez toma la delantera y nuevamente en esta recta final Keiko lleva una tendencia ganadora, ¿no? Pero es tácito, o sea, a boca de urna, en todas las notas que tienen de fotografía, ven que Keiko adelante, me parece lógico. Después de ello hay un repunte de la izquierda, porque la izquierda es fuerte en el asunto de lo que es Cusco, Puno, Cajamarca, son botones bastante fuertes, menos que me diga que Moquegua, Moquegua no tiene tanto significado, tan menos, ¿no? Han contado sus votos, la izquierda subió, pero la izquierda tiene techo. Ahí quedó, ya no tiene de dónde más sacar. Ahora vienen los votos internacionales, ¿no? Todos los internacionales están tirados para la derecha, Keiko. Eso es lo que ha determinado que Keiko suba en el asunto, ¿no? Tan así que en su desesperación los de el sombrerito dicen, no hay que anular los votos del extranjero porque ellos no viven acá, no tienen, oye, ¿usted tiene un DNI? Es peruano. Ese es peruano y tienes todos los derechos que cualquier persona que tenga DNI sea peruano y esté registrado y la constitución del país lo ampare. Si vivas en el extranjero, en el inframundo, en la luna, tú eres peruano, tienes DNI, tienes derecho a voto. Además, en el Perú específicamente el voto es un deber y un derecho, porque en otros Exacto, países no es obligatorio, pero en el Perú el voto es obligatorio. exacto. Esa es la verdad. Y la gente quiere votar, pues la que no quiere votar pagará su multa. Yo te digo, a ver, la abuela de mis hijos, parte materna, tiene 94 años. Ujú. Dijo, yo quiero ir a votar. Tuvieron que llevarla, pues, a que vote. Su derecho, pues. ¿Quién le va a decir que no? Aunque está exonerada, pero quiso votar. Hay gente que es así. Pero lo que yo no acepto es que si tú vas perdiendo, digas, no, eso es fraude. No, ¿sabes qué? La democracia es así. Si es imperativa, peor. Dos son mejores que uno. O sea, te puede ganar por 9 votos, por 5 votos. Recuérdate que Alan García le ganó a Lulú el pase a la segunda vuelta con Mala. Por el conteo de votos del extranjero. Salió Lourdes Flores a decir, hemos ganado el pase a la segunda vuelta con 0,09, creo que era, por los votos del extranjero. Bueno, Celapa pidió ante el jurado anular todas las mesas del extranjero por la razón de que se habían unificado y la ley determina que la unificación de mesa necesita una resolución expresa y no hubo esa resolución, pero igualito lo habían unificado por falta de personal según
diplomáticos en los otros países y entonces tuvieron que anular el voto al exterior y Erdogan hacía pasar la segunda vuelta. Así es. Eso es democracia y hay que saber aceptar cuando te ganan, pues te ganan por 5 votos, 10 votos, que te ganaron. Bueno, y en tu opinión, ¿qué representa cada candidato? Porque son caras que representan algo. Claro, es bien fácil eso, porque Sombrerito representa una izquierda retrógrada, en donde los intereses son el reparto de los bienes de todo hacia todos los que no trabajan en todos los pueblos, y etcétera, etcétera. Con una idea de una segunda reforma agraria que va a quitar los latifundios, están ellos ya han mirado ahí a los grandes sembríos que hay ahí con alta tecnología, eso quieren dividirlo y darle a la gente, ¿no? Como que si eso se va a hacer solo, es lo que pasó en la primera reforma agraria con Velasco. Y ya pues estatizar todo lo que les viene en gana, ¿no? Y esa estatización nos va a caer pues a nosotros mal. Por el otro lado, la Keiko, que representa al grupo inversor que se llama Derecha, donde ella pues piensa que en su gestión, donde va a haber inversión extranjera y va a haber inversión interna, se van a hacer carreteras, puentes, va a haber trabajo para todos, va a tratar de que esta gestión sea superior a las demás, que sea una gestión rápida, ¿no? Moderna, de acuerdo a la nueva era que tenemos ahora de Internet, sofisticado, ¿no? De inteligencia artificial, la automatización, o sea, todo eso referente a ese tema. A mí me parece que ese es el mejor tema para nosotros, porque si hay inversión y trabajo, ¿no? En el otro lado va a ser un arroz con mango, no sabes a qué te vas a sentar a tomar, ¿no? De eso se trata. Yo ahí tengo una pregunta. Bueno, muchas de las personas que votan por el sombrero entienden que Lima, bueno, en su entender, Lima es la responsable de todo, la derecha es responsable de una serie de cosas, pero la pregunta es, ¿dónde están los gobiernos regionales y gobiernos locales? O sea, Cerrón ha tenido a cargo una región, por ejemplo, del Perú, y hay cosas que están probadas por ley. Y una serie de personas de este movimiento también han tenido a su cargo, sea gobiernos locales o regionales. O sea, ¿por qué no han gestionado de manera correcta recursos que hay? Son casos totalmente distintos. El tú gerenciar un país, que es el gobierno central, Ujú. es en el que tú enmarcas todo un presupuesto que está el año anterior, ¿sí? De agosto del año anterior, y de acuerdo a la normativa que aprueba el Congreso en cualquiera de sus estamentos. Te digo cualquiera porque ahora va a haber cámara alta, cámara baja, antes era de congresistas. Se aprueban, entonces eso se da en ejecución al año que viene. O sea que el presidente que entra en este julio va a trabajar hasta diciembre con lo que hay y en enero va a empezar a trabajar el presupuesto que aceptó el Congreso el año anterior. O sea, él no va a hacer nada de lo que está prometiendo. Tiene que trabajar lo que han aprobado. Para eso está el presupuesto público que se ha aprobado con distintas niveles, Partida, sí, pues de no. partidas, lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, este presidente va a tener al que le toque, va a tener que terminar de acuerdo a lo que determinó el Congreso según las inversiones. Ya recién el próximo año, porque el próximo agosto recién va a meter todo lo que ellos quieren hacer, se van a ver las obras del nuevo presidente. Sí, pues es que esa es la Entonces, realidad. entonces, ese es el gobierno central. Los gobiernos regionales aparte tienen sus presupuestos pues, específicos. Aparte del gobierno central que determina todo, los gobiernos regionales tienen sus presupuestos. Tienen ingresos propios, tienen canon, tienen diferentes cosas que ellos deben ejecutar que no tienen nada que ver con el gobierno central. Lo único sí que el dinero sale del Ministerio de Economía y tienen que hacer su colita para ver las obras que están haciendo y la ejecución del presupuesto por partidas específicas por objeto de gasto.
son cosas totalmente distintas. O sea, el presidente de la República no puede ver lo de los gobiernos regionales porque cada uno tiene su presidente. Son separados. Pero lamentablemente ha habido, independientemente casi de cualquier bandera política, ha habido casi una mala ejecución generalizada en lo que son gobiernos regionales y muchos gobiernos locales, sobre todo al interior del Perú. O sea, tú ves mucho descontento en las localidades, y lo ves en todos lados, en el norte del Perú, en el mismo Ica, en lugares, bueno, que algunos conozco directamente. O sea, ¿por qué hay tan mala gestión en los gobiernos locales? Tú lo Que dices, sería la instancia inmediata al, ¿no? al ciudadano. pero tú lo acabas de decir. ¿Por qué hay mala gestión en los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Justamente por ello, porque o sea, no hay gerenciación. La gestión es pésima. O sea, tú no puedes, o sea, tú tienes un POI, tienes que cumplir con tu POI y tienes que cumplir con todas tus inversiones que tienes de acuerdo a un calendario. O sea, el presidente regional que no cumple con ello no sirve. O sea, deben vacar o deben poner gente que realmente conozca de gestión, conozca de inversión y que sea proba, ¿no? Porque si no, esa cuestión de dar obras por bajo de la mesa, no quiero hablar de más, siempre trae problemas. Y dime, ¿qué retos crees tú que va a enfrentar el nuevo presidente? Porque de todas maneras tienes un descontento Mira, manifestado en las votaciones y de pronto ves, tienes que eres la cara de un país y tienes medio país que no votó por ti, más por lo menos 1 millón de personas que votaron blanco viciado. aquí el primer reto, pienso yo, es la inseguridad. Se tiene que hacer una reingeniería a nivel de seguridad. Yo más aún sería más drástico con esto. Eh, pues la policía debería intervenir, las Fuerzas Armadas deberían intervenir, ¿no? Y empezar pues a esta cacería de estos elementos del mal vivir y meterlos al ejército. Déjenlos ahí, trátenlos ahí y determinen ahí, que los jueces determinen cuál va a ser su vida, pero mientras tanto que estén ahí, que reciban disciplina, ¿no? Este asunto es bien complicado, la inseguridad, o sea, hay grupos extranjeros dentro de Perú, hay grupos mixtos, hay grupos peruanos, todo el mundo quiere lo mismo, que es extorsión, cupos, pandillaje, de todo. O sea, tienes una miscelánea de cosas que tú te sientas a analizar y no sabes por dónde terminas. Todo eso requiere una requeñería en el sistema de seguridad. Y eso lo tiene que ver el Ministerio del Interior. Claro, pero tiene que haber una voluntad política, porque yo me pregunto, de una manera sencilla, si tú eres víctima de extorsión o de delincuencia que viene de manera regular y consistente a enfrentarse en contra de tu negocio y de tu actividad económica, lo más fácil sería seguir pues a las personas que vienen y te dejan el papelito con la extorsión, rastrear las llamadas. O sea, si hubiese una voluntad de verdad, ¿no? De encontrar quién es la organización que está Ah, detrás de eso. entonces, esto de la reingeniería de la inseguridad, para mí se tiene que dar, o sea, implementando, volver a implementar un centro de inteligencia combinado, Ujú. pero que lo maneje la policía con ayuda de las Fuerzas Armadas. Porque la policía sola no tiene toda la logística, pero las Fuerzas Armadas sí las tiene, entonces podrían hacer un trabajo conjunto. Pero tiene que haber un responsable, para todo trabajo tiene que haber un responsable. Yo pienso que los responsables deben ser la policía, ellos son los más adecuados para esto. Y vuelvo a repetirte, el problema no solamente es eso, sino el problema es cuando entregan a los jurados a la justicia. A la fiscalía, a los Ahí el jueces. fiscal dice, ¿sabe qué? Le faltó ¿cómo se llama? La vacuna del perrito, le faltó la campanilla a la zapatilla, le faltó, etcétera, etcétera. Entonces, como que no han cumplido con esto, los dejamos libres. Esa es una manera de eximir el asunto buscando trabas. No, pero también es una burla a la ley, ¿no? Porque la ley tiene un espíritu, o sea, fue diseñada de una manera, etcétera, y tú le buscas sin razones o el tema procesal justamente Mm, lo haces fallar a propósito ok, para que
¿no? La Entonces, persona que está pero en podemos, flagrancia sea liberada. podemos pedir nosotros, la sociedad civil, por ejemplo, no es que haya jueces sin rostro, sino que sea la justicia militar, ¿sí? Quien castigue a ese tipo de bandas de sicariato, de ese tipo de bandas extorsionadoras. O sea, que haya una justicia militar para romper todo ese equilibrio que tienen este tipo de inseguridad, ¿no? Es la única manera de poder dar con el clavo y poder resolver este problema sin que vaya la... Porque hacen los jueces, mira, los jueces tienen familia, hijos, padres. Entonces puede ser que por ahí también los amenacen, ¿no? Pero en una justicia militar es diferente. Yo de verdad opino que para la inseguridad, para acabar con este tipo de flagelo, debe aperturarse la justicia militar y que la policía en conjunto, en este caso con el Servicio de Inteligencia Militar, capture a la gente y los mande al juez militar. Y vas a ver que eso va a acabar. Va a ser mucho más expedito. Algo que me llamó la atención en las noticias esta semana es que el Congreso ha promulgado una ley que determina cadena perpetua para personas de las Fuerzas Armadas que colaboren activamente con el crimen organizado. Eso me llamó la atención, porque hemos tenido el tema de las leyes pro crimen, etcétera, y me llamó la atención No, como, por lo menos como iniciativa legislativa. pero lo que pasa es que no todos en ningún sitio son probos, pues. Hay policías que alquilan las Es armas, que ese ha sido el problema, las granadas, las armas, hay policías que municiones, han venden, hay terminado en manos de policías... la delincuencia organizada. Exacto. Ese es un problema serio. Entonces, me parece bien, o sea que antiguamente colgabas a 4 brujas y ya no había más brujas, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí. Entonces ahora pienso que con esta cuestión de pena mover cadena Cadena perpetua, perpetua, o sea, me llamó la atención. metes a 4 policías que delinquen en ese sentido y ya esa vaina no, nunca van a doblegarlo o sacarlos. Y además, no solamente eso, tienen que devolver todo lo que han cobrado, o sea, incautarle todos sus bienes, todo lo que tienen, porque todo lo que tienen es producto de mafia, ¿no? De Sí, dinero mal habido. definitivamente. Antonio, y dime, ¿qué lección podemos aprender de estas últimas elecciones? ¿O qué Mira, cosa podemos sacar de aquí para un futuro, para tener algo mejor de tenemos que aquí? modificar la ley general de elecciones, tiene que ser más precisa. Ahora han cambiado, esa ley es muy antigua, tiene que cambiarla, hay que modificarla y hay que aprender a ser democrático, pues, ¿no? Y esa vaina de los reclamos, siempre va a haber reclamos, siempre hay gente descontenta, pero que no vayan a la mentira. Te reclama algo justo. Pero no reclames, no hagas perder el tiempo a la gente, no hagas perder ilusiones a los que realmente tienen derecho a ser representados por un voto popular. Dale, Antonio. Ha sido un placer conversar contigo y Igual ya será manera, otro escenario cuando tengamos un nuevo presidente, ¿no? Formalmente promulgado y que haya juramentado. un gusto Gracias. estar contigo.